Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Han pasado casi 10 años desde que China propuso la iniciativa de la Franja y la Ruta. Para entender mejor la importancia de dicha iniciativa y su impacto e influencia en los países latinoamericanos, hoy en nuestro estudio nos acompaña Daniel Triado, comentarista de CGTN. Bienvenido, Dani. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sabemos que este año marca el 10º aniversario de la presentación de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, hace 10 años, ¿cómo era el contexto internacional en que China propuso dicha iniciativa? Exacto, recordemos que el 7 de septiembre de 2013 Xi Jinping pronunció un discurso en la Universidad Nazarbayev, titulado Promover la amistad entre los pueblos y crear un futuro mejor. Entonces, así contaba la historia de Jiang Zemin, que fue enviado en 2 ocasiones hace más de 2100 años a Asia Central para abrir los contactos amistosos entre China y la región, y sí propuso unir fuerzas para construir un cinturón económico de la Ruta de la Seda mediante una cooperación que fuese innovadora con el fin de beneficiar a la población de todos los países situados a lo largo de la ruta. Sí señaló que más de 2000 años de intercambios habían servido para demostrar que países con enormes diferencias pueden compartir el desarrollo siempre que persistan en la unidad y la confianza mutua. Al mismo tiempo enfatizó que desarrollar las relaciones con los países de Asia Central se había convertido ya en una prioridad de la política exterior de China. Respecto al contexto global en el que se produjo esa propuesta, cabe recordar que en 2013 países de todo el mundo aún sentían el impacto subyacente de la crisis económica y financiera mundial que se inició en 2008. La economía mundial se recuperaba con lentitud en medio de intensos debates sobre la necesidad de apostar o bien por la austeridad o bien por la inversión, especialmente la inversión en infraestructuras. El desarrollo global seguía siendo desigual y el comercio multilateral experimentaba importantes ajustes. El proyecto de construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta abrazaba, pues, la tendencia hacia un mundo multipolar y la globalización económica con una fuerte apuesta por la aplicación de tecnologías de la información. El objetivo fue defender el régimen global de libre comercio y una economía mundial abierta mediante una cooperación regional que fuese también igualmente abierta, es decir, promover el flujo ordenado y libre de los factores económicos, la asignación de recursos y la integración de los mercados regionales. Mediante la propuesta de construir proyectos de conectividad, se buscó alinear y coordinar las estrategias de desarrollo de múltiples países situados a lo largo de la Franja y la Ruta, aprovechar el potencial de mercado en la región, promover la inversión y el consumo, crear demandas, oportunidades de negocio, mejorar los intercambios entre personas y culturales, cuestiones más allá de la economía y las finanzas, y mejorar también y fomentar también el aprendizaje mutuo entre los pueblos de todos los países vinculados. Finalmente, China se comprometía también entonces a construir un nuevo modelo de apertura e integrarse más profundamente en el sistema económico mundial. De hecho, la iniciativa de la Franja y la Ruta ha permitido desde 2013 a China a reforzar su cooperación con países de distintos continentes, de Asia, de Europa, de África y de América, sin olvidar que China se sigue comprometiendo también a asumir sus responsabilidades y las obligaciones dentro de sus capacidades y hacer más contribuciones al desarrollo global. Bien, y según sus observaciones, ¿cómo ha podido extenderse esta iniciativa hacia América Latina? Es obvio que en un primer momento China buscaba integrar su desarrollo, su mercado y la inversión en infraestructuras con los países de Asia Central, región que a su vez servía de puerta de entrada para China al continente europeo. Pero no cabe duda de que la importancia de la región de América Latina y el Caribe para China fue en aumento a lo largo de estos últimos años, especialmente a raíz de la llegada del presidente Xi Jinping al poder. Podemos recordar, por ejemplo, algunos eventos que ponen de relieve ese crecimiento en las relaciones entre China y América Latina desde 2013. Solo entre 2013 y 2016, Xi Jinping viajó en 2 ocasiones a distintos países de América Latina. Sí. Se crea el foro China-CELAC, se propone el plan de cooperación 1+3+6 entre China
y América Latina y el Caribe, y el gobierno chino publica su segundo libro libro blanco sobre América Latina, titulado Documento de Política de China sobre América Latina y el Caribe. En este documento se urge a fomentar los intercambios comerciales, agrícolas, de infraestructura, de recursos y de energía, entre muchos otros, y se destaca el aumento del rol de los países de América Latina en la comunidad internacional. En 2017, los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y Michelle Bachelet, y de Chile, Michelle Bachelet, entonces, presidentes de estos dos países, viajaron a China y asistieron al foro de la Franja y la Ruta para la cooperación internacional. En ese momento se pretende llegar a América Latina mediante la versión marítima de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con corredores y canales bioceánicos, con proyectos ferroviarios y de logística portuaria y con inversiones en carreteras y telecomunicaciones, en un proyecto que servía para ayudar a la región, si bien no a eliminar del todo la dependencia de Estados Unidos, sí a reducir esta brecha en una necesidad que se convirtió aún en más imperiosa a raíz de políticas como la de Estados Unidos primero de Donald Trump. Y es en ese contexto cuando Panamá se convierte en 2018 en el primer país de América Latina en firmar un memorando de entendimiento con China sobre la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Las autoridades de ambos países resaltaron el rol del Canal de Panamá, de la zona libre de Colón y la plataforma aérea y ferroviaria de Panamá como elementos clave que este país podía aportar a la iniciativa de la Franja y la Ruta, y que constituían además una importante puerta de entrada para las empresas chinas a la hora de acceder al continente americano. Se daba la circunstancia de que Panamá y China habían establecido relaciones diplomáticas apenas un año antes de la firma de este memorando, el 13 de junio de 2017. Y es a partir de entonces cuando se van sumando distintos países de la región, como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Perú y Argentina, hasta sumar una veintena larga de países de la región. En febrero de 2022, China y Argentina firmaron el memorando de entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, coincidiendo con la visita del presidente argentino Alberto Fernández aquí a China. Fernández viajaba a China coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 y con el año en el que China y Argentina celebraban el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas. Las dos partes establecieron un marco de cooperación económica que fuera inclusivo y que contribuyera al desarrollo sostenible a fin de reforzar la promoción de acciones y de obras que fortalezcan, innoven y diversifiquen la relación económica y consoliden la conectividad entre China y Argentina y América Latina y el Caribe. Y en su opinión, ¿qué implicaciones o efectos pueden tener esta iniciativa en el desarrollo de los países latinoamericanos? En opinión de varios expertos, en 2018, al tiempo que países de América Latina y el Caribe empezaban a integrarse en la iniciativa de la Franja y la Ruta, Alicia Bárcena, entonces secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, destacaba que la región veía con gran interés el proyecto porque les ofrecía la oportunidad de diversificar y mejorar la calidad de sus vínculos económicos con China. Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, aseguraba entonces que la iniciativa de la Franja y la Ruta era una importante oportunidad para atraer inversiones que fueran inclusivas y sostenibles y para fortalecer la conectividad digital y comercial entre China y América Latina y el Caribe, más allá de la exportación de productos básicos. A su vez, otro ejemplo, académicos y diplomáticos chilenos consideran que la iniciativa responde a las necesidades de América Latina. En un momento, además, en que la región pasaba por su peor crisis en más de un siglo y parecía, según alertaban estos analistas, que estaba al borde de una segunda década perdida en los últimos 40 años. Afirmaban estos analistas que el proyecto ofrece un enfoque muy diferente al del paradigma neoliberal que ha dominado la discusión sobre el desarrollo económico a lo largo de los últimos años en América Latina y que busca potenciar el crecimiento económico
potenciando la infraestructura y la conectividad, tanto física como digital, ajustándose a las prioridades del desarrollo de los países de América Latina. Y por su parte, analistas argentinos, uno de los últimos países en firmar el memorando sobre la construcción de la iniciativa de la Franja de la Ruta, han expresado que este proyecto puede permitir a Argentina obtener resultados concretos en el comercio bilateral, en inversiones para el sector productivo y el desarrollo de sus capacidades tecnológicas. Consideran además que las oportunidades para Argentina son varias, como construir y mejorar la infraestructura, potenciar la estructura productiva y el desarrollo del sector agroindustrial, a solidificar además el mercado interno y, algo muy importante, disminuir la pobreza, consolidando además la asociación estratégica integral con China. Un ejemplo a través de datos de lo que ha significado la mejora, el impulso del comercio a través de la iniciativa de la Franja de la Ruta. El valor total del comercio entre China y América Latina y el Caribe registró un récord en 2021 con 451.600 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 41,1% respecto al año anterior. Era un año marcado por las incertidumbres económicas y los grandes obstáculos que empezaba a provocar entonces la pandemia de COVID-19. Así es. En la actualidad, 21 países latinoamericanos han firmado memorandos de entendimiento de cooperación con China sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, y cada vez son más los países latinoamericanos que se unen al así llamado Círculo de Amigos para construir de manera conjunta la Franja y la Ruta. Nuestro compañero de CGTN en Argentina ha realizado una entrevista al señor Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino, para conocer más detalles sobre este tema. Veamos. Estamos ya pronto a cumplirse 10 años del inicio, ¿no? Justamente de esta iniciativa. También muy cerca, muy reciente, la adhesión de Argentina a esta iniciativa. Y la pregunta concreta, para empezar desde lo básico, es entender la importancia y de dónde surge, ¿no?, esta iniciativa desde China. La nueva ruta de la seda, lo primero que habría que decir es que ¿por qué se llama así? Porque había una histórica ruta de la seda, que fue uno de los primeros canales de comunicación entre Occidente y Oriente hace más de 1500 años, ¿no? Hace 10 años, el presidente Xi, a poco de asumir su mandato, lanza este proyecto que podemos decir, en términos de desarrollo de infraestructura, es lo más importante que ha visto el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que China quiere es conectarse y desarrollarse con su vecindario cercano, básicamente Asia Central, Pakistán como un actor ahí clave, un socio histórico y fundamental de China, y el sudeste asiático. Pero esto también luego se expande para mejorar la conectividad con Europa, con el este de África, y aparecemos nosotros también en Latinoamérica, en lo que se llama la extensión marítima de la Ruta de la Seda, donde ya estamos viendo que están llegando muchas inversiones, nuevos proyectos, a partir de que a medida de los distintos países de la región se van sumando. ¿Y cuál dirías que son los proyectos más relevantes? Por ejemplo, en nuestro caso Argentina, ferrocarriles, también centrales, eléctricas, inversiones en hidrocarburos, en tantos otros sectores que podríamos mencionar, minería, por supuesto. Y yo te diría que ese interés de China por la infraestructura tiene que ver con mejorar nuestra conectividad para poder exportar mejor. Justamente es algo que es conducente también a un interés nuestro que tiene que ser aumentar nuestro volumen exportable y vender más. Desde nuestra mirada, ¿qué pasa? Tendría que ser no solo pensando en China, tendría que ser pensando en el sudeste asiático y en otras regiones con enorme potencial que tampoco estamos aprovechando mucho, ¿no? ¿Pero se nos pueden abrir esas puertas de llegar a toda Asia a través de China? China como un canal fundamental para invertir en sectores que no hay otros países que están dispuestos a invertir. Los Estados Unidos no están dispuestos a hacer esas grandes inversiones que China sí quiere hacer en la Argentina y en otros lugares de Latinoamérica. No quería interrumpirte, pero estaba pensando justamente esto. Estados Unidos es uno de los principales países que tienen sus reticencias, ¿no?, a este proyecto en particular y a la expansión china en materia comercial. Pero a su vez da la sensación de que no está dispuesto a hacer concesiones, me refiero a inversiones, especialmente en infraestructura, en financiamiento a otros países. Digo, ¿hay algún otro país, algún otro actor en el mundo que tenga esa capacidad de plantear una iniciativa tan grande como esta?
Bueno, Estados Unidos podría eventualmente hacerlo. El problema es que no está en su interés. Los intereses estratégicos de Estados Unidos están orientados hacia otro lado y Latinoamérica hoy ocupa un rol muy secundario en los intereses estratégicos globales. ¿Qué crees que une a China con Argentina? ¿Qué hay en común? Pero digo, ¿qué nos une? Una complementariedad económica que nosotros no tenemos con ningún país del mundo. Justamente lo que ellos demandan es lo que nosotros tenemos capacidad de producir en gran cantidad. Hoy no lo estamos haciendo, ojalá que en algún momento lleguemos a hacerlo. Y eso es lo que nos une. Pero hay que buscar también un punto de encuentro en un país que, digamos, en la mayoría de sus gobiernos ha tenido esta premisa, ¿no?, de dejar de ser el proveedor de materias primas para pasar a enviar hacia el exterior, al mundo, nuestros productos industrializados. Y claramente China tiene un camino muy largo recorrido en eso, con mucho éxito. Sí, pero yo te diría que del 78 para acá, lo que ellos lograron, vos fíjate que en el año 1978... casi el 75% de la población china vivía en zonas rurales y era pobre. Sacaron 800 millones de personas de la pobreza en 40 y pico de años. Hasta el Banco Mundial lo reconoce. ¿eh? Te estoy citando datos del Banco Mundial porque muchos dicen, no, estadísticas China. Y aparte yo viví en China y lo vi con mis propios ojos y recorrí el interior de China y sé cómo está. Ahora hace 3 años que no voy, tendría que volver y ver, pero digo, eso es un camino que ningún país del mundo en la historia hizo, por su magnitud y por el corto plazo en que se logró. ¿Nosotros tenemos que copiar eso? No, nosotros no lo vamos a poder hacer eso. No vamos a poder en 40 años lograr lo que lograron los chinos y no necesariamente es el camino porque es un sistema político particular, es una cultura muy particular, única en el mundo, pero sí hay cosas que nosotros podríamos tratar de copiar o tratar de adaptar a nuestra realidad porque tenemos muchas enseñanzas en ese sentido. ¿Cómo qué? Bueno, las políticas, por ejemplo, de integración urbano-rural con los que ellos lograron rápidamente sacar a, como te decía, a millones de la pobreza son espectaculares. Tienen que ver con una fase no solo económica, sino de cuestión medioambiental, de política social. Muchas de esas cosas nosotros podríamos tomarlas. Ahora, no tratemos de imitar la velocidad de ellos, no sé, un montón de cuestiones que no tenemos por qué copiarlas y querer parecernos porque tenemos que hacerlo al estilo argentino y dentro de nuestras posibilidades. Se me viene Brasil a la mente, con quien en los últimos años a lo mejor, bueno, no hubo una coincidencia en todos los temas, y pienso que también es socio integrante del BRICS, ¿no? Y uno de los principales focos de comercio, ¿no? También en Brasil, China, comercian muchísimo entre ellos, están entre los primeros importadores, quiero decir. ¿Por qué Brasil no se adhirió? ¿Por qué decide no sumarse a la iniciativa todavía? Bueno, es un tema interesante ese, porque uno puede decir, en los últimos 4 años esto tuvo que ver con la era de Bolsonaro, ¿sí? Bolsonaro, un presidente que arranca de hecho con una posición muy furibunda anti-China, con comentarios degradantes, racistas, sobre todo su hijo, ¿no? El mismo embajador chino en Brasil tuvo una tarea muy fuerte para recomponer esa relación el primer año con la pandemia en el medio y de a poquito se encausa, pero Bolsonaro en ningún momento quiso dar ese paso de la adhesión. Yo creo que ahora Lula sí va a dar ese paso. Ojo, él no lo dijo explícitamente, ha hablado Celso Amorín, que va a ser su principal asesor en política exterior, ha dado alguna señal en ese sentido, yo creo que lo va a hacer. Finalmente yo creo que Brasil va a terminar adhiriendo. Y si eso pasa, nos quedaría como gran economía de la región solo México sin firmar. Sí. Y habría que sumar a Colombia, si querés. Después el resto de la región ya adhirió a la iniciativa. ¿Y crees que van a sumar? ¿Que se van a sumar? China ya está en pocos años camino también a convertirse en el primer socio comercial también de Colombia. Entonces, hoy tenemos a Petro, un presidente ideológicamente seguramente más alineado con ello. Quizás termina hasta pasando también el gobierno de Petro. No lo veo en el corto plazo, pero también incluso puede pasar. Ahora, no nos quedemos tanto con el simbolismo de quién firma, quién no firma. Veamos cómo se desarrolla la región, qué países están sacando realmente provecho. Yo siempre tomo los casos de Chile y de Uruguay, porque son casos muy interesantes. ¿Alguien puede dudar que Uruguay y Chile no tienen excelentes relaciones con los Estados Unidos? No, incluso con grandes convenios en materia de seguridad y defensa, pero han avanzado con China en paralelo de manera espectacular. Chile exporta más vino, más fruta fina que nosotros. Uruguay en algunos momentos está exportando más carne que nosotros a China. Bueno, es simplemente cuestión de que nosotros tratemos de
sin hacer grandes cimbronazos de cambios, encauzar un poco las cosas y vamos a estar más o menos también en esa línea, ¿no? A ver si me puedes contar de tu experiencia en el tiempo que has estado en China, de tus relaciones. ¿Cómo nos ven? ¿Qué piensan? No solamente de los argentinos, está bien, somos muy diversos, es muy difícil definir a Latinoamérica en general, pero podemos hacer una especie de panorama. Siempre nos vieron por el tema del fútbol, nos han visualizado, Maradona, Messi más recientemente, eso es una cosa impresionante. El tango, Borges, hay un montón de cuestiones. Bueno, en los últimos años también la buena carne, la carne argentina, cosa que nosotros ya conocemos desde siempre, pero que los chinos de a poquito en los últimos años han ido conociendo. ¿Los vinos les gustan? Los vinos también, Sí. pero nosotros no tenemos una fuerte presencia. Ellos conocen más bien los vinos chilenos, australianos, franceses, porque son países que tienen TLC con China, entonces esos vinos han entrado muy fuerte, pero los vinos argentinos, la gente que los conoce, son muy valorados, ¿no? Esto tiene miles de años, digo, su primera edición, si querés, La Ruta de la Seda fue hace miles de años, pero también parece el futuro. ¿Es el futuro? ¿Qué desafío tiene? Sin dudas, y por más que los Estados Unidos va la atención, de hecho, parte del epicentro de esta atención, yo siempre digo que lo principal es la disputa por la supremacía en ciertos campos tecnológicos, que son justamente los que van a dominar, ya en parte está sucediendo, la economía del futuro. Por ejemplo, telecomunicaciones, inteligencia artificial. Ahora, también es parte de la disputa quién domina las vías de comunicación. A medida que los trenes bala de China se expanden, más allá de las fronteras de China, ya uniendo ciudades importantes de Europa, a medida que las vías navegables también empiezan a ser dominadas por China. Entonces, es el futuro efectivamente. Quien mejor se integre, se asocie con China en ese sentido, más beneficios va a tener. Y vamos a ver, por supuesto, nadie puede decir cómo va a terminar esa disputa entre China y Estados Unidos, geoestratégica. Hoy China está en la delantera en gran parte de esas cuestiones. Pero para nosotros la interconectividad es fundamental por las distancias. Entonces, es clave que nosotros pensemos en la ruta de la seda como la posibilidad de poder mejorar toda esa conectividad hacia el resto del mundo. Yo por lo menos lo estaría pensando en ese sentido. Bien, Dani, sabemos que geográficamente China y América Latina están lejos. Y aparte de eso, ¿cuáles creen que pueden ser otros obstáculos para la comunicación de las dos partes? Para empezar, el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias Sociales de China señalaba en un informe publicado en 2021 que el impacto de la pandemia en la economía mundial no había impedido el desarrollo de la cooperación económica y comercial entre China y América Latina y el Caribe. Desde el inicio de la pandemia, a pesar de los evidentes obstáculos, el Instituto aseguraba que China y América Latina siguieron manteniendo estrechos intercambios y cooperación, profundizando el entendimiento mutuo y reforzando la confianza entre ambas partes. La crisis sanitaria evidentemente generó obvios y evidentes inconvenientes, pero al mismo tiempo creó nuevas formas económicas y nuevos modelos de cooperación, estableciendo nuevas oportunidades para que China y América Latina ampliasen su cooperación y abriesen nuevos aspectos destacados en esta cooperación. Es importante que China entienda que está manteniendo relaciones con muchos países que, a pesar de hablar todos la misma lengua, son países muy diversos y complejos, cada uno con sus propios sistemas, sus propios partidos, sus propias necesidades, y a la vez estos países están teniendo relación con China, a pesar de ser un único país, no deja de ser un país muy complejo con sus propias también necesidades. Sí, y en el futuro, ¿qué medidas creen que pueden tomar China y los países latinoamericanos para impulsar los intercambios interpersonas y mejorar el entendimiento entre los pueblos? Pues en este sentido, ambas partes ya han cooperado desde hace años en múltiples campos, precisamente para fomentar este entendimiento y el conocimiento mutuo. China y los países de América Latina y el Caribe han firmado planes de acción conjuntos para, entre otras muchas cuestiones, promover, por ejemplo, la colaboración entre medios de comunicación de ambas partes, fomentar los intercambios en radio y televisión y la coproducción de programas y la formación de talentos, así como la proyección en China y en América Latina y el Caribe, de series de televisión de ambas partes, de documentales, de películas, que ayuden a conocer mejor la cultura y el día a día de estos países. A nivel local y comunitario,
Ambas partes trabajan desde hace años también para promover los intercambios entre gobiernos locales, apoyar la vinculación de provincias y ciudades hermanas y construir una red de ciudades hermanadas entre China y América Latina y el Caribe. En este sentido, un ejemplo, unas 15 ciudades chinas están hermanadas con otras 15 ciudades mexicanas. Hace exactamente un año, en febrero, mitad de febrero de 2022, los edificios más emblemáticos de todas estas ciudades, de estas 30 ciudades, se iluminaron para celebrar el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y México. Cabría destacar quizá la celebración en 2016 del año de intercambio cultural China-América Latina y el Caribe, cuyo fin fue fomentar precisamente el entendimiento mutuo y la amistad entre China y la región, entre otras muchísimas actividades. Grupos artísticos latinoamericanos de diferentes estilos, salsa, tango, entre muchos otros, actuaron aquí en China, mientras que, por ejemplo, el célebre pianista chino Lang Lang realizó una gira por varios países de América Latina y el Caribe y ofreció lecciones a jóvenes latinoamericanos. A su vez, se organizaron competiciones de debate en español, en universidades chinas y clases de cultura china en los países latinoamericanos. Y se organizó también la traducción de obras clásicas, tanto de China como de países de América Latina y el Caribe, hecho que permitió la traducción de algunas de las obras más destacadas de ambas partes. Destacar que uno de los objetivos de los organizadores del año de intercambio cultural China, América Latina y el Caribe no era solo presentar las diferentes culturas, sino sentar las bases para que éstas puedan incorporarse, puedan formar parte del día a día de las poblaciones de ambas partes, empleando como herramientas la educación, los intercambios y las nuevas tecnologías. Y finalmente, ese evento, que tuvo lugar en 2016, no se erigió como una conclusión de estos intercambios, sino como un preludio. Un pequeño ejemplo de ello es que gracias a todos esos intercambios se pudo abrir 3 años después, aquí en Beijing, el Centro de Intercambio Cultural China-Latinoamérica, el CICLAB, que es un centro que coopera estrechamente con las embajadas de los países de la región, aquí en China, para impulsar estos intercambios en ámbitos como la educación, los laboratorios de idea, los think tanks, las cámaras de comercio, la cultura o el arte. Así es. Y dentro del marco de la iniciativa de la Franja y Ruta, ¿en qué áreas creen que se puede generar más oportunidades de cooperación? Es obvio que las áreas principales son el comercio, las finanzas y la inversión. Una de las grandes iniciativas de la iniciativa de la Franja de la Ruta es esta construcción de grandes infraestructuras y de logística que permita poder impulsar todos estos intercambios económicos entre China y América Latina y el Caribe. Pero hay muchas otras cuestiones en las que es importante que las dos partes puedan seguir fomentando los vínculos, cuestiones como el desarrollo verde, el desarrollo limpio y bajo en carbono, sectores como la transición de la electricidad hacia energías renovables y los vehículos eléctricos y el transporte público también son áreas nuevas e interesantes en las que pueden cooperar China y los países de América Latina para poder fomentar una industrialización que sea más verde y colaborar con ello con la acción climática para poder luchar contra el cambio climático, tal y como demandan los acuerdos de París que China y los países de América Latina también han firmado. Otra área de gran interés es la mejora de la infraestructura digital, más allá de la infraestructura física en la región. China y América Latina y el Caribe ya trabajan juntos para poder lograr un acceso universal a Internet, para que la sociedad sea cada vez más digital e inclusiva, para que todo el mundo pueda acceder de la misma forma a Internet y a los servicios digitales y avanzar en la nueva economía 5G. Pues muchas gracias, Dani, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. El placer es mío, como siempre. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.